Buenos días, Viña. Por si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos. Este domingo me toca seguir con nuestra serie C y quiero darte la bienvenida a Viña Comunidad, a nuestra reunión de domingo 15 de noviembre. Y seguimos haciendo iglesia en casa, así que recuerda la iglesia no se detiene y quiero animarte a que no te pongas muy cómodo en tu sala o donde nos estés viendo. Ah, am, ¿Cómo digo la palabra esta? En vez de estar ahí cómodo, mantente expectante, mantente listo, mantente ahí atento a lo que vamos a estar hablando ahora de la palabra de Dios. Así que te invito a que estés expectante. Como ya vimos durante estas últimas 3 semanas, de hecho, hemos estado viendo esta serie que se llama C y luego un espacio en blanco, ¿no? Y hemos estado durante estas semanas llenando ese espacio en blanco con ciertas palabras que han traído unos retos a nuestra vida, que han traído una nueva revelación de lo que Dios quiere de nosotros y quiere hacer en nosotros. Y te voy a dar algunos ejemplos para arrancar, para que se me quiten también a mí los nervios. Por ejemplo, ya hemos hablado de ser real. Nuestro pastor Roberto estuvo compartiendo con nosotros el ser real o que seamos reales. Y una de las frases que más me gustó de esa clase fue, no puedo ser alguien que no conozco. De hecho, creo que esta frase la vamos no a utilizar en sí, pero vamos a hablar mucho de eso, de conocer bien aquel a que nos ha llamado. ¿Y qué frase no? O sea, no podemos ser algo que no conocemos. Y la semana pasada vimos a Sé Generoso con Daniel. Una excelente clase de cómo miramos que nuestra generosidad va mucho más allá que solamente un área o que el área financiera. De hecho, la frase favorita que Daniel compartió, que a mí se me hizo, fue que generosidad no se trata de cuánto tienes, sino qué haces, qué estás haciendo con lo que Dios ha depositado en tus manos o con lo que tienes. De hecho, vamos a amarrar en esta mañana algunos de estos puntos. Y lo que me encanta de poder estar hablando así, que no ser a lo mejor y el primero en arrancar la serie, es que Dios va llevándonos como en un proceso. Dios va llevando ciertos puntos y los vas viendo durante las clases. Vas viendo cómo Dios empieza a reforzar ciertos puntos, empieza a tocar ciertas áreas, ciertos nervios en cada uno de nosotros y vemos que se repiten, vemos que Dios empieza como a taladrar o a cincelar, creo que sí está bien la palabra, hay ciertas cositas que quiere trabajar en nosotros o quiere refinar en nosotros o quitar, de hecho, muchas veces quitar de nosotros completamente. Así que por eso estoy como que tomando puntos para que los recuerdes. Si no los has visto, vuelve al terminar nuestra reunión hoy, vuelve a los videos, están ahí guardados en nuestra página de Facebook. ah, y escúchalos, vas a ver cómo todo es como una secuencia o todo cae en su lugar y es como si estuvieras viendo un cuadro más grande, si estuvieras viendo solamente una parte de un cuadro más grande al momento que a lo mejor ya tienes todo el cuadro completo. Así que siguiendo con esta serie C, el día de hoy vamos a hablar de sé valiente. Esa es nuestra palabra de hoy, vamos a decir así, o el concepto o el punto que vamos a estar hablando. Sé valiente. Y creo que este es el título que le podrías poner si estás tomando notas a esta conversación que vamos a tener. Lo puedes poner sé valiente. Y nuestro texto base para que lo apuntes y lo tengas anotado es Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Y déjame comentarte algo, empezar a hablar contigo de ciertas cosas. Ahora, a través de toda la Biblia, hablando de esto de ser valiente, a través de toda la Biblia, historia tras historia, vemos cómo Dios anima a su pueblo a ser valiente. Lo puedes ver
con el pueblo de Israel, Dios hablándoles directamente, mandando gente que los liberara y los animara a ser valientes, Dios mismo hablándoles a ser valientes, a profetas que se levantaban y empezaban a hablarle al pueblo de ser valientes cuando a lo mejor estaban en esclavitud, o cuando venían ejércitos o enemigos a quererlos conquistar. Siempre vemos que Dios está constantemente animándolos a ser valientes. También vemos a Jesús animando a su iglesia, a Jesús animando a sus discípulos a ser valientes en medio de este mundo en el que vivimos. Vamos a ver algunos versículos ahí. Y una de las cosas que yo he experimentado de Dios, o que he podido conocer de Dios, es que creo que Dios se especializa en transformar a gente temerosa y llenarlos con su poder para poder hacerlos valientes. Dios es una de sus como cualidades, o es uno de sus atributos, que toma gente temerosa, toma gente que se cree descalificada o que cree que no es capaz, y hace todo este proceso, los lleva por un proceso, los lleva por una transformación que podemos leer a través de varias historias en la Biblia, y al final vemos cómo ellos cumplen el propósito de Dios, o cómo salen transformados de este proceso en personas diferentes, en personas que están, como te digo, llenas de su poder y cambiadas por el Espíritu Santo o por Dios. De hecho, uno de los versículos más famosos de la Biblia habla de la valentía. Si lo quieres leer ahí en tu casa o en tu Biblia, es Juan 16:33. Juan 16:33, perdón. Y ese es Jesús hablando directamente, las palabras de Jesús. Y dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y ahí está la frase: tengan valor, o sea, sean valientes. Y hoy quiero hablarte de dos aspectos diferentes contra los que podemos luchar al momento de ser valientes. Y quiero hacer esto porque muchas veces nos encajonamos o empezamos a hablar de valentía, y de volada nuestra mente se va, pues, valentía, cobardía, o valentía, miedo o temor. Y es como lo opuesto, ¿no? Y de volada vamos a pensar en eso. A lo mejor y tú ya empezaste a pensar, ok, Juan Carlos ahorita va a empezar a hablar de que no temamos, de que el miedo no nos domine. Y te digo, esa es como que la primera cosa que a lo mejor, y al menos a mí, hablando personalmente, a mí siempre que utilizan estos versículos o que empiezan a hablar de ese valiente, digo, ya va para allá. Pero hoy quiero hablar un poquito diferente, y no me malentiendas, no minimizo en nada el temor o el ser temeroso. Sé que es una parte donde Dios habla directamente a nosotros, y como dice aquí el versículo, dice: tengan valor, o sea, sean valientes, no teman, porque yo he vencido al mundo. No quiero minimizar esa parte. Lo que quiero hacer es que nosotros nos enfoquemos en otras áreas que a lo mejor se nos están escapando por las grietas, o no les hemos puesto la debida atención, y que puede ser que también ahí Dios quiera que nosotros trabajemos. Entonces, solo quiero ir un poco más, como te decía, quiero ir más allá a esa primera capita, o esa primera nivel en el que nuestra mente corre y decimos, va a hablar del temor o el miedo. Entonces, hoy quiero hablar de dos situaciones en las que podemos ser valientes y luchar. Vamos a aprender cómo podemos luchar contra esas situaciones, identificarlas primeramente, y después luchar para poder vencerlas, para poder hacer algo al respecto. Así que el primer aspecto del que quiero hablar hoy, y a lo mejor te suena un poquito raro o un poquito de, a ver, ¿cómo que vas a ligar eso con valentía? Pero al ser valientes, el primer aspecto que nosotros podemos luchar es la conformidad, la comodidad. De hecho, creo que muchas veces, más que el temor o más que el miedo, lo que frena nuestra valentía es la comodidad,
es la conformidad. De hecho, Pablo nos habla de esta conformidad en la que podemos caer. Si lees Romanos 12:2, ahí Pablo nos está hablando en Romanos que dice, Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Ahí está la palabra, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces ahí Pablo nos está diciendo, hey, tengan cuidado con la conformidad, tengan cuidado con la comodidad. Yo diría que lo opuesto a la valentía muchas veces no es solamente cobardía, muchas veces el opuesto a la valentía es conformidad. ¿Y cómo nos pesa esta palabra? ¿Cómo a lo mejor nos incomoda el estar escuchando esto, la palabra conformidad? Y si no te relacionas mucho con esta palabra, te digo, a lo mejor esta otra palabra, comodidad, hace mucho más eco en ti. El estar concha, vamos a decir así, perdón por la palabra. De hecho, en estos tiempos, creo que la iglesia ha tenido que pelear mucho más con la comodidad y con la conformidad. Ya que, por ejemplo, no tenemos que levantarnos tan temprano para ir a un lugar a hacer iglesia. A lo mejor y no te tienes que cambiar de cierta manera para ir a un lugar a hacer iglesia. A lo mejor no te tienes ni que bañar para ir a un lugar y hacer iglesia. Ojalá, espero que aquí todos los que estamos nos hayamos bañado. Yo me bañé para poder venir aquí. Entonces, te digo, antes muchas veces teníamos que pelear un poquito más con todo eso porque necesitábamos salir. O sea, para ir a hacer iglesia ocupábamos ir a un lugar y ser la iglesia, ¿no? Creo que Dios nos ha revolucionado y tumbado ese concepto de edificio iglesia. Totalmente le dio un vuelco en este 2020 y pues gracias a Dios por eso, porque a lo mejor tuvo que venir una pandemia para hacernos entender que un edificio no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Jesús, no es la iglesia por la que Jesús va a venir en su segunda venida, no es el edificio, sino es cada uno de nosotros. Y podemos seguir siendo iglesia, en este caso ahora iglesia en casa. Pero te digo, en estos tiempos donde hemos sido, a lo mejor no por decisión propia, llevados a tener que pelear con esta incomodidad y a pelear con esta comodidad y este conformismo que nos puede llevar a lugares muy, muy peligrosos, que nos puede llevar a tomar decisiones no sabias. Y en medio de la comodidad sucede algo bien curioso. Yo creo que podemos comenzar a notar, a lo mejor y para nosotros mismos no va a ser tan obvio, porque si recuerdas el versículo es, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que traes tú, ¿no? Entonces, a lo mejor para nosotros mismos no es tan fácil de identificarlo, pero para personas a tu alrededor o personas que te están viendo ahí en casa o que sigues teniendo contacto con ellos, se empiezan a hacer notorios cuando te pones más cómodo, cuando te empiezas como a acomodar, empieza a salir tu verdadero yo, empieza a salir todo lo que traes adentro. ¿Por qué? Porque no tomas, vamos a decir, precauciones, no pones tantas máscaras o poses, no pones todos estos como capas que muchas veces cuando salíamos al exterior o cuando teníamos más contacto con personas o a lo mejor y cuando veníamos a la iglesia, no las poníamos o no las necesitábamos. Las poníamos, perdón, y las necesitábamos muchas veces porque no queríamos que saliera lo que traíamos aquí adentro. Y creo que esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar en casa, de poder verdaderamente sacar o tratar Dios con todo lo que traíamos dentro, ahora haciendo iglesia en casa, ha venido a brotar por esta comodidad que te digo, por esta
conformidad que ha venido con la pandemia. Ah, y, y hoy quiero tratar de eso. Dios habló muy fuerte a mí y es que como humanos la incomodidad, perdón, nos pica, nos la rechazamos, no la queremos, no la tomamos, no la abrazamos por decisión propia muchas veces. Nos resistimos, de hecho, muchas veces a tener que dejar nuestra zona de confort o nuestra zona de comodidad. Nosotros naturalmente no escogemos la comodidad. De hecho, creo que es Dios el que la escoge por nosotros muchas veces. Algo que te puedo comentar que me ha pasado a mí personalmente es en mi vida de estar sirviendo en la iglesia, Dios muchas veces me ha sacado de mis zonas de confort y creo que ya lo he platicado anteriormente con algunas personas, es que siento como un empujoncito de que vas, o sea, aviéntate y es Dios sacándome de esas zonas de comodidad. Te puedo dar dos ejemplos que tengo. Uno era, yo sí decidí empezar como a participar o a servir a Dios tocando el piano. Y pues ahí aprendí, empecé a tocarlo y a empezar a participar más activamente en el ministerio de la alabanza. Entonces mi líder en ese tiempo llega una temporada o llega un tiempo y me dice, oye, ¿y vas a cantar? Y yo, no, pues ese no, parece no me inscribí, o sea, parece no, ese yo no había dicho nada, ¿qué onda? Entonces, sí me lo dijo un par de veces, yo la verdad me hice así como que me hablaban acá por otro lado y me hice a un lado, o sea, no me hice a un lado, sino no tomaba eso, no lo abrazaba. Es lo mismo que te digo de la incomodidad. ¿Por qué? Porque no me sentía cómodo. O sea, porque la verdad no se me ha, yo no tengo bonita voz. Entonces, y no es un área donde digo, sí, me siento cómodo o la puedo dominar. Entonces, pues pasó el tiempo, le dije como que, sí, pero no hacía nada. Y después volvió y me dijo, ya habíamos hablado de esto, quiero que empieces a dirigir y a cantar. Y creo que ahí fue cuando identifiqué, ok, es Dios otra vez diciéndome, vas, o sea, sacándome de mi zona de confort. Y, y pues la verdad, para hacerte ahí el cuento cortito, no tan largo, pues decidí meterme como a clases para no ser tanto el ridículo y para poder servir a Dios con excelencia. Y pues tomé el reto, gracias a Dios, me enseñó nuevas formas de adorarlo, me enseñó nuevas formas de poder inspirar a otros a adorar. Y la segunda que te puedo decir también es cuando Claudio y yo estuvimos a cargo de nuestro grupo de teens. Ahí también nosotros no lo estábamos buscando, no era algo que nosotros como que peleamos por eso o estaba en nuestras, incluso no estaba así como explícitamente, perdón, en nuestras oraciones. Y, y fue Dios otra vez diciéndonos, hoy van, ahora como pareja, van y fue un tiempo donde Dios nos estiró tanto, donde creo que aprendimos más de lo que le pudimos haber enseñado a los teens que estuvimos, a los preadolescentes ahí que tuvimos bajo nuestro liderazgo. Y fueron estos procesos que Dios, te digo, donde yo fui identificando cómo Dios nos saca de esa incomodidad, de esa comodidad y nos empieza a estirar. Te digo, muchas veces es más fácil quedarnos sentados o esperar a seguir el ejemplo de otra persona, de otro que sea el que se levante, que sea otro el que tiene el llamado o el que tiene la oración esa, que es su oración constante, que esa sea la persona que vaya, que esa sea la persona que corre el riesgo. Pero la realidad es que Dios nos llama a evitar este mundo. O sea, la realidad es que Dios nos llama a que no nos conformemos, que no estemos cómodos con lo que existe en este mundo, que poco a poco este mundo pues va decayendo o se va terminando o se va consumiendo, porque sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, al contrario, Dios nos llama
para entrar en este mundo y entrar llenos de su espíritu, entrar llenos de a lo mejor incomodidad, a lo mejor duda, a lo mejor inseguridades, pero entrar con la seguridad de Dios. Y ahorita vamos a estar hablando de esa parte. Jesús nos llama a ser valientes y a no conformarnos a la manera de pensar de este mundo. Y yo quiero recordarte algo del versículo que hablábamos ahorita en Romanos de Pablo. Dice, cambia, esa es una traducción diferente, pero dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. O sea, no te conformes, cambia, no dejes que la comodidad haga nido en tu vida o llegue a tu vida y pues te pongas concha, vamos a decirle así otra vez. Entonces, dos puntos que te puedo dar para pelear con la incomodidad es fe. Nuestra fe prospera en la incomodidad. Muchas veces tu fe va a ser estirada mucho más cuando estás en momentos incómodos, cuando estás en momentos que no te agradan, que no te gustan, que no los pediste, que no oraste por esos momentos, pero ahí es cuando Dios empieza a estirar esa fe, ahí es cuando Dios empieza a jalarte, a lo mejor las orejas, pero a jalarte y a estirarte y a enseñarte a que necesitas ir un paso más, a que necesitas ir más alto, a que necesitas ir más profundo en tu relación con Él. Tu fe va a crecer fuera de la conformidad. Tu fe va a crecer cuando menos cómodo estás, cuando menos las cosas están como que todo bien ordenadito en su lugar. Ahí es cuando Dios empieza a llenarnos, a trabajar en nuestra fe. Entonces, solo debemos seguir su camino y así las comodidades se van a ir desvaneciendo. Así Dios va a empezar a trabajar en nosotros porque vamos a dejarlo trabajar a Él más y más en nuestra vida. Algo que es seguro, y te lo decía ahorita, tu fe va a ser estirada, te va a estirar, te va a costar, te va a doler, pero no temas, Él ya ha vencido. Pero no temas, como estábamos leyendo ahorita, Él ya ha vencido, Él ha vencido ya al mundo. Entonces tenemos la victoria ganada, solamente es entrar al proceso. Entonces nuestra fe, cuando las cosas no van como lo planeamos, empieza este proceso de estirarse. No podemos, desperdiciar nuestra vida porque tenemos un Dios grande. No podemos desperdiciar todo lo que Dios ha depositado en nosotros por quién es Él. Y este Dios grande me lleva al segundo punto. Este Dios del que te hablo, del que quiero que platiquemos, me lleva al segundo punto de ser valientes. Entonces recuerda, ya vimos que tenemos que ser valientes a luchar en contra de la conformidad o de la comodidad. El segundo punto que quiero tocar hoy en ser valiente es creer en el que nos ha llamado. Creer en Él que nos ha llamado. Ser valientes y ser fieles. Y ser fieles en el aspecto de tener fe en Dios. De creer de verdad en quién es Él. Ahorita te lo voy a explicar con unos ejemplos. Porque muchas veces en este mundo, nos da una imagen o empezamos a vivir en este mundo, empezamos a tener ciertas situaciones y creo que nuestra imagen de Dios empieza a distorsionar poco a poco de quién es Él, de qué es lo que puede hacer, de qué puede hacer en nosotros, de quién es Él para nosotros. Y déjame usar este ejemplo. ¿Nunca te ha pasado que, no sé, estás viendo tu tele en tu sala, a lo mejor en tu cuarto, un día y de repente la imagen ya no se ve como se miraba antes? No sé, a lo mejor los colores empiezan a ver diferentes, no tan brillantes, o a lo mejor y descubres que ahí moviéndole un poco a la tele, alguien estuvo jugando con los ajustes de la tele y cambió ahí la tele y ahora se mira todo diferente. Entonces comienzas a ver todo distorsionado, no son los colores reales con los que los creadores de contenido imaginaron ese video o esa imagen que estás viendo, no son los colores reales. Entonces, muchas veces andamos por este mundo con esta imagen distorsionada, con estos ajustes cambiados, que no son los ajustes de fábrica, y comienzas a ver todo distorsionado y tu visión de Dios como de este mundo
comienzan a ser distorsionados o comienzan a ser diferentes. Y lo que necesitas hacer o lo que necesitamos tú y yo hacer día con día es hacer que Dios cambie esos ajustes y vuelva a poner los ajustes de fábrica, vuelva a restablecer esos ajustes con los que son los reales ajustes, que son los ajustes que vienen de parte de Dios, con los que Él ya puso en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, restablecer esos ajustes de fábrica, volver a poner los parámetros correctos para ver los verdaderos colores y ver a Dios de la manera correcta. ¿Por qué te digo este ejemplo de la tele con los parámetros incorrectos? Déjame usar una historia que Jesús le contó a sus discípulos y a la gente que estaba escuchando en aquellos tiempos. Pero como siempre te digo, quiero que veamos un poquito más profundo de esta historia. A lo mejor ya la has escuchado, pero quiero que veamos el ángulo de a lo mejor a lo mejor otro de estos personajes en esta historia. Así que sígueme, vamos a ver. Te recuerdo, estamos hablando de ser valientes, en creer quién es Él y aquel que nos ha llamado y que ha puesto en nuestras manos, qué es lo que ha depositado en nuestras manos. Entonces, la historia que quiero que miremos hoy es la parábola de los talentos, y vamos a ver cómo uno de estos personajes dentro de esta parábola tiene esta imagen distorsionada. Tiene estos ajustes cambiados. Entonces, esta historia la encuentras en Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y solo te voy a leer al principio. Si tú quieres en tu casa terminarla de leer, lo puedes hacer. Mateo 25, del 14 al 30. Entonces te digo, esta parábola se llama la parábola de los talentos. Este es Jesús explicando verdades divinas por medio de historias que la gente pudiera entender. Entonces dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y ahí le voy a parar un poquito. Ahora, primero que nada, quiero que te fijes bien en el amo, en el señor, en el dueño, el que empezó a administrar estos talentos, el que era el dueño, te digo, de estos bienes. Y a ver si te preguntas lo mismo que yo me he preguntado. ¿Cómo hizo para decidir cuántos talentos le iba a dar a cada quien? ¿Cómo hizo para repartir todos estos talentos? O sea, la historia no nos da detalles, la historia no nos da tanto contexto, pero ¿tú crees que de un día solamente se levantó y dijo, pues me voy a ir lejos y pues a este le doy 5 y vamos a tirar el dado a ver cuánto les doy al otro? Y no sé, tú tienes cara de 1, te voy a dar 1. No, creo que no. Nadie hace eso con su dinero, o nadie hace eso con algo que es preciado, valioso para esa persona, ¿no? Te digo, yo la verdad creo que no. Yo pienso que él ya había visto a sus siervos, él ya había puesto atención en lo que hacían, cómo les servían, cómo llevaban a cabo las tareas que él les encargaba. No creo que hayan sido como que los agarró un día antes y dijo, pues se les voy a encargar todo esto. La confianza en ellos creo que fue un proceso largo y fue algo que se llevaba día a día. Él miraba cómo se manejaban y a lo mejor te digo, no era la primera vez que les confiaba tareas a cada uno de ellos. O sea, eran sus sirvientes, entonces ellos debían llevar ciertas tareas día tras día para con su señor, para con su amo. Entonces, entonces el amo decide irse un viaje lejos, nos dice la Biblia, no nos dice demasiados detalles, te digo, pero antes de irse comienza a repartir las tareas o los talentos y a confiar en cada uno de sus siervos. Y fíjate que no hubo en la historia alguno que se haya quedado afuera. En la historia no nos menciona que dijo, ya este no le dio nada.
O sea, a este siervo no confió en él y dijo, no, pues con ese no le dejo nada porque a lo mejor y pasa algo. Entonces, a cada uno vemos que les dio una oportunidad. A cada uno vemos que este señor, que este amo, confió en cada uno de sus siervos y en diferente medida, pero al final él dio una oportunidad. ¿Sí sigues conmigo? ¿Sí? Entonces, por eso te digo que desde antes ya sabía el amo cómo iba a repartir o qué iba a, cómo iba a repartir el queso, vamos a decir así, entre sus siervos. Entonces, ese es un punto bueno en la historia. Y no sé si lo habías pensado, pero el amo dio oportunidad a cada uno. Entonces, ¿cuánto les podemos dar gracias a Dios que Él es un Señor de oportunidades? Que Dios cada día, si tú y yo tenemos aire en nuestros pulmones, todavía si podemos seguir respirando, seguimos teniendo oportunidades. Dios sigue dando oportunidades a cada uno de nosotros. Entonces, después de esto leemos cómo los siervos comenzaron a confiar en su Señor y en lo que Él había depositado en sus manos. Todos excepto uno. Y creo que ya sabes de quién hablo. De hecho, yo pienso que este siervo de un talento tenía una imagen distorsionada de su amo. Casi al final de la parábola, si tú sigues leyendo, ya ahorita no tengo oportunidad de leerte todo, pero si sigues leyéndola al final de la parábola, leemos cómo el siervo le comienza a decir cosas no muy bonitas a su amo. Y te repito, yo creo que el siervo tenía esta imagen distorsionada, esta visión distorsionada, como que algo o alguien le habían cambiado los ajustes a su visión de cómo él miraba a su Señor o cómo él miraba a su siervo, a su Señor. Y él, en vez de enfocarse en que el amo le dio otra oportunidad, que le había dado otra oportunidad, que había confiado en él, en encomendarle un talento, él se enfocó en esta visión distorsionada que tenía de su amo. Y quiero que hoy te enfoques en el amo y cómo dio oportunidades para ser valientes. Y por tener una visión distorsionada, a lo mejor este siervo se quedó como aquellos que pues a ellos les das más y a mí me diste nomás uno. O te digo, la historia no nos da demasiados detalles, pero donde quiero que pongamos atención es que el siervo no entendió la oportunidad que se le estaba presentando. El siervo no supo aprovechar esta oportunidad y puede que haya sido otra oportunidad que el amo le estaba dando. Puede haber sido otro chance que le habían dado y él no supo aprovecharla. Y podemos ver cómo el siervo no supo, te digo, aprovecharla, no entendió el tiempo, o a lo mejor le faltó sabiduría o su proceso todavía no le daba para eso y se enfocó más en que lo sacaron de su comodidad y no vio la oportunidad que se le presentó para estirar su fe, para estirar su capacidad para ser un buen mayordomo. Y por causa de su visión distorsionada, vemos al final de la historia que todo se le fue quitado. Vemos que perdió absolutamente todo. Y ahora sí, tú y yo estamos en esta situación donde Dios nos está confiando. Te digo, si aún tienes aire en tus pulmones, si aún sigues respirando, Dios sigue dando oportunidades. Dios sigue depositando en ti una oportunidad nueva. Dios sigue confiando en ti y te sigue dando estas chances. Entonces, quiere decir que nuestro Señor aún no termina con nosotros. Quiere decir que Él sigue confiando y sigue queriendo trabajar en nuestra fe, sigue queriendo estirar nuestra fe, estirar nuestras capacidades y podernos llevar por este proceso del que hablábamos al principio, para ajustar nuestra visión y para poder tener una visión clara de quién es Dios y quién es el amo que está confiando en nosotros. Para de verdad entender, te digo, quién es Él que está confiando en nosotros y está depositando en nuestras manos algo preciado para Él, para estirar nuestra fe, para trabajar en nosotros. Solamente tenemos que ser valientes, fieles y tener la perspectiva correcta, la visión correcta, los ajustes correctos, los ajustes de fábrica. Confiar en que Él nos ha llamado
y en aquel que nos ha llamado para ser fieles, para cumplir su propósito en nosotros. Su voluntad que leíamos es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Así que te reto hoy a creer más en el que nos ha llamado. Y no tanto en si enfocarte en si lo lograremos, en si lo que tenemos nos va a alcanzar o si lo que conocemos va a ser suficiente, sino creer y confiar quién es Él. Creer y confiar en el Dios al que servimos, en el Dios que es nuestro Señor, el que nos da, te digo, estas oportunidades y tener una visión clara de Dios, conocerlo verdaderamente. Recuerda, tenemos que pelear contra la conformidad, contra el conformismo o la comodidad. Segundo, tenemos que ser fieles en la oportunidad que se nos ha depositado en nuestras manos y confiar en quién es Dios y lo que hará a través de nuestras vidas. No sé si te diste cuenta que toda la plática no te leí el texto base de hoy, de la clase. Te lo di al principio, pero lo quería dejar al final a propósito. Y ahorita te voy a decir porque nuestro texto base, si no lo recuerdas, es Juan 15, 18 al 21. Y te lo voy a leer, pero quiero enfocarme en el 21 precisamente. Dice Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Y escucha esto, todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Porque no conocen al que me envió, porque sus parámetros están distorsionados, porque no conocen a Dios verdaderamente. Por eso quería cerrar con esta frase, con este versículo, porque no conocen al que me envió. Y hoy quiero orar contigo para que Dios restablezca estos ajustes de los que hablábamos, para que Dios nos meta en sus procesos de estirar nuestra fe y que nos haga ser valientes, que nos haga tener una perspectiva diferente de quién es Él, una perspectiva correcta de quién es Él. Y para que en medio de este mundo podamos conocerlo en verdad. ¿Por qué no oras conmigo? Señor y Padre bueno, gracias por esta oportunidad que nos das esta mañana de poder una vez más recibir tu confianza y recibir esta oportunidad que nos das de poder ser estirados, de poder ser retados, Señor, a ser valientes, a poder conocerte verdaderamente, Señor. Señor, te pido, Dios, y te pedimos todos juntos, Señor, que si hay algo en nosotros que ha distorsionado esta visión que tenemos de ti, que si hay algo, Señor, o alguien ha afectado, Señor, estos ajustes de fábrica, Dios, que tú has puesto en nosotros, de la manera en que te vemos, de la manera en que tú eres verdaderamente, Señor. Que tú vengas a restablecerlo, Dios. Que tú vengas a enseñarnos una vez más, Dios, quién eres tú. El cuánto nos amas. El cuánto tú quieres trabajar en nosotros y no dejarnos igual. Que cuánto tú quieres hacernos crecer, Señor, en fe. Dios, que podamos pelear constantemente contra nuestra comodidad, Dios. Métenos en procesos incómodos, Señor. Métenos en procesos donde nuestra fe necesita ser estirada. No nos dejes igual, Señor. Y que pueda ser tu Espíritu el que nos revele, que pueda ser tu Espíritu el que siga retándonos, Señor, y siga llevándonos, Señor, a la estatura del varón perfecto, hacia la imagen de Jesús. Ahí es donde queremos estar, Señor. Ahí es donde queremos que tú nos lleves, Señor. Cueste lo que cueste. El proceso que tenga que llevar a cabo, Señor, que tú lo puedas realizar en nosotros. Lo abrazamos y te creemos a ti, Señor. Creemos en las oportunidades que tú nos has dado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.